Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Ochoa y hoy en Pulso tenemos una charla con el exgobernador Horacio Sánchez Unzueta. ¿Cómo está, exgobernador? Muchas gracias, Adriana, por la oportunidad de estar aquí con tu auditorio. Bueno, tenemos un proceso electoral que en el resto del país se veía dividido, polarizado, pero entre un conjunto de fuerzas de coalición, PRI, PAN, PRD, y la apuesta de Morena. En San Luis es un poco diferente, tenemos una polarización, al parecer ya al cierre de las encuestas, entre un candidato con una trayectoria que no es presentable, fácilmente manejable, y la coalición PRI-PAN-PRD, Conciencia Popular, creo que es como cierran. ¿Qué escenario prevé? Hay, digamos, cosas sin precedentes, extrañas, digamos, para la vida política del país, como son esas coaliciones. Por un lado, la coalición de los partidos opositores, y por el otro lado, la necesidad que tuvo el partido en el gobierno de coaligarse también ante las expectativas de no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Federal de Diputados. Y ello convive con un partido que todavía no alcanza a ser partido político. Yo creo que está en proceso de organización para ser verdaderamente un partido político. Morena. En Morena. Le ha costado un trabajo enorme y lo ha llevado, desde mi punto de vista, a cometer una gran cantidad de errores en el proceso de selección de candidatos, etcétera. No tiene una plataforma orgánica, es un conjunto de corrientes muy importantes en el país, pero que sin embargo no tienen una coincidencia que les permita ser un partido moderno, competitivo, con un programa diferente al del presidente, y eso pues está marcando el proceso electoral. Pero, a ver, históricamente hemos tenido una larga tradición de discusión de ideas políticas. En los últimos procesos electorales han sido posiciones políticas las que están en juego, con elecciones cada vez más cerradas. Pero en este caso se da que no es una cuestión de tipo político, como sí sucede a nivel nacional, sino una cuestión de perfiles, de quién va, de si va alguien con un antecedente penal y a alguien que no lo tiene, que es postulado por otras fuerzas políticas, o más candidatos que no lo tienen. A estas alturas yo creo que ya es muy clara que el domingo vamos a tener una disyuntiva. O impulsamos la mayoría cívica democrática o consentimos el naufragio. Es la disyuntiva. Esto quiere decir que puede tener el domingo la victoria cívico-ciudadana, o puede tener el éxito o la victoria del crimen como modo de vida entre los potosinos. Ya hubo un corrimiento de las ideologías desde hace 20 años. Ya es muy difícil distinguir a los partidos políticos a partir de las causas que defienden. Todos son de centro. Todos son de centro, todos dicen más o menos lo mismo, a veces de mejor manera que otra. Pero el común denominador para todos ellos es la pérdida de la credibilidad y sobre todo, particularmente hoy, frente a estas coaliciones y el paso de candidatos de un lado a otro, ¿verdad? Que pues para el ciudadano cuesta mucho trabajo y es muy difícil concebir o discernir cuáles son las posiciones políticas de los partidos y de los candidatos. Y si eso se asume, otro factor que creo que está marcando la elección nacional y la de San Luis Potosí, que se perdió la política desde hace años, se ha perdido la política y ha sido sustituida por el mercantilismo en la política. Ahora las elecciones, probablemente no sea una exageración decir, no se ganan sino se compran. Lo que domina, y es la desesperación de todos los candidatos y los partidos,
es tener fuentes de recursos, de dinero, legales o ilegales, normalmente ilegales, porque hay límites para las aportaciones privadas legítimas y que frecuentemente no se observan, como también con el financiamiento ilegal, en este caso de parte del crimen organizado. Entonces, también hay otra expresión de la mercantilización de la política, que es la oferta de dinero. O sea, no es solo el votante, no solo regalo cosas, no solo son tarjetas, Claro. no solo hasta ataúdes incluso. O son políticas de Estado. O son políticas de Estado, sino también hay una compra de posiciones, de aliados, de espacios, de una negociación hacia afuera también. Sí, claro. Eso siempre ocurre en la política y eso es perfectamente normal. Lo que no es normal, creo yo, es que no solamente el flujo de dinero define elecciones, o puede definir las elecciones, sino también con que el dinero se utilice para efectos electorales como políticas de Estado. Hoy, más que nunca, lo estamos viendo con el actual gobierno federal a través de los programas sociales, en donde hay dinero en efectivo para los grupos vulnerables, que es la mayoría de la sociedad mexicana y potosina. La entrega directa de dinero, Adriana, ¿sí? Puede tener efectos positivos en las elecciones, en la formación de clientelas electorales. Pero muy bien sabemos que la entrega de dinero en efectivo no resuelve la falta de hospitales, ni de médicos, ni medicinas. No resuelve una educación de calidad para los menores. La entrega de dinero en efectivo no crea la infraestructura que necesita el país, la logística y la infraestructura para que pueda tener un desarrollo económico. No crea comunidad, fomenta el individualismo. Sálvese quien pueda. Pero por el otro lado, también está la oferta de dinero en las campañas de todos los candidatos. La oferta del incremento a mujeres solteras, a jóvenes, a profesores del COVACH, estudiantes, camiones estudiantes, y se habla incluso de cifras, ¿verdad? Pero no se habla de programas. De tal manera que la oferta política de los partidos y de los candidatos está en el rasero de la indiferencia de la gente. Sin embargo, se combina con un tercer factor en las campañas, el uso de la mentira. Es indiscriminado. Sistemático. Sistemático. Mienten, ¿sí? Todas las ofertas que están haciendo a los electores potenciales comprobadamente son mentiras. A ver. ¿Sí? Oiga. Por su inviabilidad. Yo recuerdo un concepto que se oía mucho cuando usted gobernaba el Estado. Buenos gobiernos dan votos a los partidos. Y malos gobiernos se lo quitan. Se los quitan. Y lo enlazo con la responsabilidad que tiene un gobernador en el empobrecimiento de la política y en lo que sigue. No en el aspecto malicioso, esa tentación de trascender a través de otra persona en el gobierno, sino de la responsabilidad de este empobrecimiento de la política de la que usted habla. ¿Qué cree que va a pasar con la figura del gobernador que está actualmente y su responsabilidad con respecto del partido al que él representa, que es el PRI, que está en un lugar bastante más atrás, ¿no? Estoy convencido que el acto de mayor importancia, relevancia y trascendencia de parte del gobernador, como de parte de cualquier gobernador del país, el acto, digamos, culminante de una administración es en saber a quién le entrega el poder. Esto no es un acto de capricho o de voluntad, sino de construcción y de asimilación del curso y de la vitalidad de la sociedad para adecuarse a las circunstancias. Se puede tener un sexenio muy brillante,
Pero si se falla en esta decisión, las consecuencias pueden ser devastadoras. El domingo vamos a saberlo, ¿verdad? Vamos a saber cuál fue el resultado. Yo tengo la expectativa de que finalmente lo que logre dominar sea un voto mayoritario cívico, de conciencia cívica, y no frente al naufragio que supone lo peor de la política, que es el crimen, que sí se puede convertir en un modo de vida. Por eso yo creo que ahí está la disyuntiva. Yo creo que en esta elección, en algún momento, el ciudadano debiera ver un par de espejos antes de depositar su voto. El espejo de Michoacán y el espejo de Guanajuato. Esos son los referentes del peligro que hay inminente en San Luis Potosí. En Michoacán ya tenemos casi 30 años en vivir en un estado de excepción y un territorio ingobernable en muchas de las regiones de Michoacán, particularmente en Tierra Caliente. Y en Guanajuato, como un fenómeno muy reciente, de apenas de 3 años, que ha llevado a ser un estado más violento del país, asociados a estos nuevos delitos, como mencionas, que es el de huachicol. La proximidad entre la política y el crimen es probablemente la mayor fatalidad que puede tener el futuro de San Luis Potosí como el futuro de nuestro país. Ahí, digamos, no es una terminal de llegada. Hay otra terminal todavía más complicada en el naufragio que puede ser y puede tener lugar a partir del próximo domingo. El que nuevamente en San Luis Potosí domine la vida comunitaria, la vida social, la vida política, el encono, la división, la violencia y estar enfrentados todos unos con otros, que ya lo vimos en San Luis Potosí y que nos costó una década por lo menos superarlo. De tal suerte que el riesgo del naufragio es muy grande. No únicamente se puede reducir a que tengamos un fenómeno de un gobierno instalado, asociado o que permita que el crimen se convierta en un modo de vida en San Luis Potosí, que no únicamente es de las personas que transitoriamente estén en el gobierno, sino que hemos visto en otros momentos cómo los actores económicos, sociales y políticos empiezan a alinearse a lo mismo. Entonces vienen tragedias mayores, ¿no? De esta suma de vulnerabilidades que se juntan los partidos, a nivel regional, las coaliciones no son monolitos, no funcionan como tal, tienen que generar acuerdos. Y a nivel regional puede haber salidas, puede haber quien se zafe de manera regional por los controles regionales, locales, presidencias municipales, alguna alcaldía. Priistas que escapen, por ejemplo, porque no puede más su interés local, o panistas que también hagan en donde creen ellos está ocurriendo, territorialmente, que esté ocurriendo. Sí. ¿Cómo tendría que trabajarse para evitarlo, para que lleguen todos juntos? Porque si no, la posibilidad de fracaso es alta. Con estas salidas de fuerzas regionales y representaciones locales. Dentro de esta amalgama de desafíos sigue prevaleciendo la disyuntiva. Pero esta disyuntiva es muy contrastante porque la base electoral de los partidos se ha achicado, pero ha crecido el segmento electoral que es mayoritario en este momento en San Luis Potosí, que no está vinculado en lealtades a ningún partido político. Son ciudadanos libres. Entonces yo tengo la esperanza fundada y razonada que lo que el próximo domingo va a vencer es esta mayoría, no partidista. ¿Y de qué depende
depende como nunca, yo creo que esto ha sido un fenómeno recurrente ya desde hace muchos años, en la personalidad del candidato. Y las opciones son clarísimas, las que tenemos enfrente, por elegir. Yo creo que esa mayoría, que ya no depende de las bases electorales de los partidos ni de su organización, sino que va a depender del porcentaje de asistencia electoral a las urnas, va a ser el factor de definición de quién va a ser el próximo gobernador. Yo ahí creo que está la llave de la esperanza para un futuro llevadero, digamos, en San Luis Potosí. ¿Tiene nombre? Pues todo lo que implica un naufragio, todas las implicaciones que tiene un naufragio, pérdida del Estado de Derecho, pérdida de la concordia, no solución de los problemas fundamentales de la población, conflictos incesantes. Es más, podemos estar hasta en la óptica de las difíciles relaciones que están teniendo entre México y los Estados Unidos. No van a ser indiferentes. Todavía estamos padeciendo, estamos en la lista negra por un asesinato que ocurrió en la carretera de unos agentes de los Estados Unidos. El caso del ICE. Exactamente, ¿no? Todavía el de hoy, que es minúsculo frente a lo que puede ocurrir. ¿Alguna otra? ¿Por qué no me preguntas por quién voy a votar? Bueno, ¿por quién va a votar? Me imagino que al estar usted en su partido, porque usted ha sido priista toda la vida, nunca le ha dado por irse a otro lado. No, no. ¿Por quién va a votar? No, yo voy, no es de mi partido, pero yo voy a votar por Octavio Pedrosa, porque creo que finalmente la disyuntiva dentro de 72 horas va a ser Octavio o el naufragio. Esa va a ser la disyuntiva. Total. Radicalmente, sí. Soy digamos, convencido en que el mejor lugar para hacer política, en su mejor expresión y en su mejor sentido, es en la política municipal, por la cercanía de la gente. Es un mostrador. Con la demanda directa. La demanda directa de la población. Yo esto de alguna manera lo logré vivir en la delegación de Coyoacán, con Fausto Zapata. Ok, porque ya le iba a decir, usted no tiene experiencia en eso. No, yo no quería ser gobernador, yo quería ser presidente municipal. Ah, ok. Mi tesis de abogado la hice precisamente sobre el municipio libre. Es el mejor lugar para hacer política. Y hoy concurren a esta elección para buscar la gobernatura 2 exalcaldes. Uno, que nunca fue objetado en cuanto a su honestidad, verticalidad y atención a la gente, a pesar de que no tenía el apoyo del gobernador. Y otro que tiene un catálogo de cuestionamientos que son los que están hoy en juego. Los dos fueron alcaldes. Entonces, yo creo que Octavio Pedrosa sí merece ser favorecido por el voto cívico, por el voto ciudadano, que es el mayoritario. El voto que no tiene color. Que no tiene color. Militancia. Okay. Muchas gracias.